Hace casi ya 20 años que Joel Osteen publicó un libro titulado Tu mejor vida ahora. En él, este conocido autor, y supuestamente también pastor, explica cómo la vida cristiana debe estar siempre llena de éxitos y asegura que esto depende de nosotros para que esto sea así. En uno de los párrafos de este libro, nada recomendable, dice lo siguiente: cuando despierte por la mañana, lo que debe hacer es fijar su mente en la dirección correcta. Comience su día con expectación y luego salga esperando cosas buenas. Espere que las circunstancias cambien a su favor. Espere que las personas salgan a ayudarle. Espere estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y yo cuando leo esto pienso, algunos nos pasaríamos la vida esperando, porque las cosas no suceden porque sí. Qué diferente es la perspectiva bíblica de lo que es la vida cristiana. Aún la perspectiva cristiana tradicional, frente a este libro que se convirtió en un éxito de ventas, hay otro libro que fue éxito de ventas durante varios siglos y lleva por título El progreso del peregrino. Y en ese libro el puritano John Bunyan explica cuál es el camino arduo y tantas veces difícil que el creyente tiene que recorrer desde el lugar en el que ha sido rescatado por la misericordia de Dios hasta el lugar en el que ha de morar con Dios por toda la eternidad. La vida terrenal es un tiempo de paso, muchas veces caracterizado por pruebas, por dificultades, pero que al final uno tiene en vista la herencia reservada en los cielos. La Biblia en ningún modo trata de esconder las dificultades que los creyentes tendrán en este mundo. De hecho, se utilizan diferentes metáforas, diferentes representaciones para ilustrar a qué se parece la vida cristiana. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de ella como una batalla espiritual en la que hemos de portar bien en su sitio ajustada la armadura de Dios para que podamos estar a salvo de las asechanzas del enemigo. También se describe la vida cristiana como un campo, y todos aquellos que habéis tenido la oportunidad de trabajar en el campo, aunque sea cuidando de una simple planta, os daréis cuenta de que eso demanda esfuerzo. Hay que plantar, hay que podar, hay que regar, hay que estar pendiente. A veces también la vida cristiana es descrita como una pelea. Y sabemos que en una pelea no solamente hay que estar atentos, sino que hay que responder de manera ágil, siempre preparados para defendernos y cuando tenemos la oportunidad rematar al adversario. En ocasiones también en el Nuevo Testamento a la vida cristiana se la presenta como una carrera. Pero la Escritura no solamente asegura que habrá dificultades en medio de nuestro transitar, sino que también nos provee de los recursos necesarios para que no solo no nos desanimemos, sino que podamos perseverar en medio de las dificultades. Como creyentes somos llamados a aferrarnos a las promesas de Dios, porque es por medio de acercarnos a Él y a lo que nos ha prometido que podremos mantenernos firmes ante las dificultades que vienen y que también de buen seguro vendrán. Es por eso que en esta mañana vamos a ver 4 elementos esenciales en la carrera que todo creyente genuino debe correr para que seamos animados a perseverar en medio de las dificultades. Y como digo, vamos a estar en el día de hoy y también en los próximos domingos meditando en este capítulo 12 de Hebreos, comenzando en el versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El primero de estos 4 elementos que nos ayudarán a perseverar en medio de las pruebas y dificultades de la vida, podríamos llamarlo de la siguiente manera: la percepción en la carrera. La percepción en la carrera. Versículo 1 al principio dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Hasta ahí nuestra lectura. Pocos años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, los creyentes ya tenían que lidiar con falsas representaciones de lo que era la vida cristiana. En primer lugar, dentro de la iglesia, porque ahí había un grupo cada vez mayor de religiosos, conocidos en muchas ocasiones como judaizantes, por su extracción, pero también por sus intereses, que de alguna manera pretendían imponer lo que podemos llamar un antiguo régimen religioso. Estos predicaban y enseñaban que convertirse a Cristo no significaba abandonar todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento. De hecho, presentaban a este Cristo como un profeta, como un maestro, notable, claro que sí, pero nada más. En segundo lugar, estas falsas representaciones venían marcadas desde fuera de la iglesia. Y es que cada vez la presión social y la persecución eran más intensas, cada vez más palpables. Así que para los cristianos era una tentación el no tomarse tan en serio sus creencias, el relajarse, el dejarse llevar, el compaginarlas con otros pensamientos positivos, habituales, bien recibidos de la época. Y en algunos casos incluso el llegar a claudicar, a abandonar, a dejar de lado esa fe que realmente nunca tuvieron. Por tanto, el autor de esta epístola a los hebreos quiere asegurarse de que sus lectores entienden lo que es la vida cristiana. Y en este capítulo 12 va a usar la metáfora de una carrera para que sean animados a perseverar. A perseverar aún en medio de la presión religiosa. A perseverar aún en medio de la persecución. A perseverar incluso aun cuando sea la disciplina de Dios la que llegue a nuestra vida. Y en primer lugar, les anima a tener en cuenta cuál ha de ser la percepción de la carrera. Lo hemos leído, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Pero comienza diciendo el capítulo 12, por tanto. Y sabemos que el libro de Hebreos no comienza en el capítulo 12. Hay mucho que está escrito anteriormente. Y por tanto, conecta la sección anterior con este capítulo que estamos leyendo. Y en la sección inmediatamente anterior nos encontramos con el capítulo 11. Y en ese capítulo 11 se nos va a hablar de una multitud de testigos. El texto dice una gran nube de testigos. Y la palabra nube se puede traducir de esta manera: multitud. Y la idea es que existe un número enorme de testigos. El autor hace referencia a un estadio lleno, pero no como lo entenderíamos hoy. Y es que algunos han confundido esta idea aquí. Fijémonos primero en lo que no dice el texto. Porque no se presenta un estadio lleno de ilustres figuras que de alguna manera observan como espectadores la manera en la que nosotros corremos. Tampoco se les presenta como nuestros fans, aplaudiendo, animando, ayudando o socorriendo en el momento en el que lo necesitamos. Estos testigos no son simples observadores. El testigo aquí al que se refiere el autor de la epístola es uno que testifica. Uno que atestigua, que verifica una información, que confirma un hecho como verdadero.
Y en este caso, esa confirmación va a venir dada por sus propias vidas. ¿En qué sentido nos ayuda esta gran nube de testigos en nuestra percepción de la carrera? Bueno, por un lado, si tuviéramos ocasión de leer el capítulo 11, y os animo a que lo hagáis a lo largo de esta semana, nos damos cuenta del elemento colectivo que va ligado a lo que conocemos como la fe cristiana. Claro que corremos individualmente, claro que uno es salvo de manera individual, pero no nos convertimos en islas, aislados unos de otros. Pertenecemos a un cuerpo. La fe cristiana es mucho más que un individuo que dice seguir a Cristo. Y el capítulo 11 da fe de ello. Pero además nos damos cuenta de la importancia del Antiguo Testamento, porque todos y cada uno de los personajes que ahí se citan son parte de la narración del Antiguo Testamento. El mensaje de Dios para la humanidad no comienza en Mateo 1, capítulo 1, ni tampoco con el nacimiento de Jesucristo. Dios ha hablado y en otro tiempo lo ha hecho por medio de los profetas y siervos, por medio de las vidas de hombres y mujeres que han caminado con Dios mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido. De manera que es imposible tener una percepción adecuada de la vida cristiana sin conocer el Antiguo Testamento. Por otro lado, esta nube de testigos nos confirman, testifica acerca de la dificultad de esta carrera. Y es que el hecho de ser héroes de la fe, el hecho de haber demostrado fe en Dios, no facilitó su peregrinaje aquí en la tierra. Desde un punto de vista humano, todavía les trajo mayores dificultades. Dice el capítulo 11 que sufrieron burlas, lucha, persecución, rechazo, dolor, enfermedad, pobreza. El versículo 36 sigue diciendo que otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. ¿Tenemos nosotros derecho a quejarnos? Probablemente no. Y más cuando leemos un pasaje como este. Pero no solamente nos cuentan acerca de la dificultad que supone correr en pos de esa ciudad celestial, también se nos presenta el lado positivo, ese factor optimista pero a la vez realista de la carrera. Porque a pesar de las dificultades y las pruebas que experimentaron, estos testigos completaron la carrera. Dice el versículo 39 que todos estos obtuvieron aprobación por su fe, no por su estirpe familiar, no por sus talentos naturales, no por su predisposición natural, sino por su fe en la promesa de Dios. Esta multitud de testigos puede verificar, puede testificar de la fidelidad y el poder de Dios en sus vidas, aún en medio de la dificultad. Pero lo que finalmente nos va a ayudar en nuestra percepción de la carrera, lo encontramos en los versículos 39 y 40 del capítulo 11. Dice ahí que todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué significa esto? El texto está diciendo que por fe esperaban la venida del Mesías. Y nos damos cuenta de que todos estos personajes vivieron antes de ese momento histórico. Y lo que está diciendo el autor es que a este lado de la cruz estamos en mejor condición para correr, porque contamos con toda la revelación de Dios. Somos ahora sí nosotros los testigos de la obra completa del Señor Jesucristo. Sabemos de su encarnación, de su humillación, de su propiciación y de su resurrección.
Sabemos acerca de nuestra adopción como hijos amados. Tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. El Espíritu Santo habita permanentemente en nosotros y nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Nuestra fe no es algo que está por suceder, se basa en algo que ya ha tenido lugar. A este lado de la cruz, la percepción de la promesa es completa y sin lagunas. Y es por eso que el autor incluye estas historias y estas referencias a los grandes personajes del Antiguo Testamento. Lo hace para que tengamos una perspectiva, una percepción adecuada de la carrera cristiana. Y ahí reside el verdadero estímulo, la verdadera motivación. Porque nosotros estamos en mejor posición para correr de lo que ellos, que ya han terminado su carrera, estuvieron jamás. Esto nos lleva al segundo elemento que nos va a ayudar a mantenernos firmes aún en medio de las dificultades, y podríamos llamarlo la precaución en la carrera. También en el versículo 1, precaución, dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El hecho de tener una percepción correcta de la carrera no garantiza la ausencia de dificultades y de retos. En un sentido, el autor va a rebajar la euforia de sus lectores y va a incluir este elemento de precaución. Dice: despojémonos. Y es interesante que él mismo se incluye también. Y es que ni aún los grandes hombres de Dios, ni siquiera los que han tenido el privilegio de redactar la palabra de Dios, están exentos de dificultades, de retos y de luchas en su caminar con Cristo. En el capítulo 7 de Hechos, versículo 58, se nos dice que Esteban fue tomado fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y los testigos desprendieron, quitaron sus mantos y los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y esta es la idea de este pasaje. Este verbo despojarse significa literalmente desprenderse, quitarse, de la misma forma que las ropas de Esteban fueron sacadas de él. Y los lectores que recibieron esta carta entendieron la imagen inmediatamente. Actualmente los deportistas usan ropa muy especializada, fabricada por medio de fibras, utilizando materiales especiales. Y alguna es tan eficiente que han tenido que prohibirla en las competiciones oficiales, porque aquellos que la llevaban puesta eran más capaces que los que no contaban con ese vestuario. En aquella época en la que se escribió esta carta, no conocían esa tecnología. Y los atletas directamente competían desnudos, despojados de todo tipo de vestimenta. Porque las túnicas y las ropas de aquella época no habían sido concebidas para el ejercicio físico, así que serían muy molestas si lo que pretendían era avanzar y avanzar rápido. Y por eso el autor utiliza esta idea de despojarse, de sacarse todo aquello que pueda impedir que avancemos como deberíamos. Y se refiere particularmente a dos elementos de los que hay que despojarse. Por un lado habla de todo peso, y no se refiere, hablando del peso, a algo necesariamente pecaminoso, porque a continuación va a hablar del pecado. Lo que está relatando aquí, o referenciando aquí, es ese peso que nos dificulta o incluso nos impide llevar a cabo algo en concreto. Es difícil maniobrar cuando en nuestras manos estamos portando un buen peso, ¿verdad? No podemos funcionar de la misma manera. Bueno, en este caso no se refiere a un peso en general, sino a un peso específico. El capítulo 6 de Hebreos nos lo desvela. Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor tiene que recordarles a estos hermanos que dejen ya de aferrarse a determinados ritos, a determinadas normas, a determinadas leyes que en lugar de ayudarles a avanzar, lo único que están produciendo es un ralentizar en su caminar con Cristo. Y no es problema la ley en sí misma, porque había sido dada por Dios, lo sabemos. De hecho, el Salmo 119 la define, la presenta como una delicia, como algo precioso. Pero el pretender ganarse el favor de Dios por medio de la obediencia y la obra de hombres era tentarle a Él. Pensar que el hombre es capaz de ganar el favor de Dios por sus obras es verdaderamente atrevido. Y es que la ley no puede redimir a nadie. Y esto los lectores de la epístola parece que todavía no lo habían comprendido del todo y lo arrastraban como un peso que les impedía proseguir en su conformidad con Cristo. Querer cargar con el peso de la ritualidad y la liturgia es un error. Porque por la justicia propia es imposible que nos salvemos. Además, no deja de ser un freno para nuestra propia vida espiritual. Y lo más importante, una ofensa para la persona de nuestro Salvador. Aquel que vino a redimirnos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre como la de un cordero puro y sin mancha. Es probable en esta mañana que en medio nuestra haya alguna persona que pretende ganarse el favor de Dios por medio de su buen comportamiento, por medio de guardar ciertas formas o ciertos ritos en el ámbito público o también en el privado. Pero el texto nos recuerda que eso no es más que un peso, que en realidad te está impidiendo acercarte a Cristo como deberías, arrepentido, contrito y humillado. Hoy es un buen momento para dejar a un lado ese peso y depositar completamente tu confianza en Cristo y en su obra preciosa que esta mesa representa. Pero además, en medio de esa precaución de la que nos alerta el autor, no solo se nos habla de despojarnos de un peso, sino también de desprendernos del pecado, literalmente el pecado enredador. Existen varias palabras para hablar de pecado en el Nuevo Testamento. Esta, en concreto, hamartía, cubre un amplio espectro. Incluye desde un error a causa de la ignorancia a una ofensa seria en contra de Dios. Sin embargo, en este contexto de nuevo, el pecado parece referirse a la incredulidad. El capítulo 3 de Hebreos, versículo 12, dice: «Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». ¿Por qué incredulidad? ¿No eran creyentes? ¿No pertenecían a una iglesia? ¿No estaban siendo probados en su fe? Bueno, lo cierto es que después de haber salido de un sistema sacrificial y ritualista como era el judío, les resultaba asombroso y hasta difícil pensar que uno podía relacionarse con Dios sola y exclusivamente por medio de la obra de Cristo. Y los creyentes debían entender que esto era así. No necesito obra hacer ni rito observar, dice la canción, porque solamente Cristo es, como veremos a continuación, el autor de nuestra salvación. Así que frente a nuestra incapacidad y desobediencia, el favor de Dios es algo que se obtiene como un regalo. No se gana, no se consigue utilizando ciertas tretas. Él nos lo da. Esta es una verdad
suprema en la Escritura. Dios decide otorgar salvación en base a la obra única y suficiente de su Hijo. Solo por la obra de Cristo estamos en condiciones de despojarnos de todo peso y de sacudirnos esos pecados que fácilmente se nos enredan para continuar la carrera con garantías. Para algunas personas quizás no es un problema el entender esto, pero han dejado que afloren malas hierbas en su propia persona. Y no sé si sois aficionados o no a caminar por el campo, pero es probable que si estamos en un lugar en el que han crecido malas hierbas, esas fácilmente se nos enganchen en los zapatos y vayamos arrastrándolas. El problema con el pecado es que tiene vida propia y no simplemente arrastramos algo que está muerto, inerte, sino que sigue floreciendo y floreciendo para el mal. Es por eso que debemos ser tajantes, radicales, cortarlo en seco. Dice la Escritura en el libro de los Romanos que hemos de mortificar al pecado o el pecado nos matará a nosotros. Dice el texto que debemos ser precavidos si de lo que se trata es de avanzar en nuestro caminar con Cristo.